Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en este día, Padre, porque nos permites y nos das un nuevo día, Señor. Y en este día, Señor, queremos, Señor, hablar de tu palabra, Señor, para que sea una gran bendición, Señor, para nosotros mismos y para todos aquellos que lo han de ver, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, y anhelamos de ti, Señor, el crecimiento, Señor, adecuado que tú quieres que tengamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Colosenses capítulo 1. El tema de esta carta que le envió el apóstol San Pablo al hermano Timoteo. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y el tema de esta carta es Cristo que es el que debe de tener la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas. En el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 9 dice: por lo cual, también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Sabiduría, conocimiento espiritual, no un conocimiento mental, sino un conocimiento espiritual. Sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Creciendo. Es tan importante que nosotros, cuando recibimos a Cristo, desde ese mismo momento empecemos a crecer en el pleno conocimiento de Dios, con una sabiduría y con una inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en luz, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y en el verso 15 dice: Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Cristo es la cabeza de todas las cosas. Cristo tiene el primer lugar en todo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, el primer lugar. La redención de Cristo pone fin a Satanás, quien se había rebelado. La redención de Cristo pone fin a Satanás, quien se había rebelado. Lo que vence a Satanás no es la cruz,
sino la sangre de Cristo. Satanás sabía que si inyectaba su veneno a la primera pareja, este veneno se diseminaría a todos sus descendientes. Satanás cometió fornicación espiritual con Adán. En esto consiste el pecado desde el primer inicio. ¿En qué consiste? Que Satanás no cometió fornicación, una fornicación en la cual hoy podemos ver que la fornicación que los hombres hacen entre parejas sexualmente es una fornicación. Pero este tipo de fornicación no fue lo que hizo Satanás con Eva. Su fornicación consistió en una fornicación espiritual. Hoy podemos ver que esta fornicación espiritual se mueve muchísimo entre la gente, entre el mundo. ¿Por qué? Porque la gente, por ignorancia o por no darse cuenta, están cometiendo la fornicación espiritual, pecado abominable delante de Dios. Tanto la fornicación carnal como la fornicación espiritual son abominables, pero la gente está inundada de estas dos clases de fornicación, la carnal y la espiritual. La fornicación espiritual es la que dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, donde nos habla de la fornicación espiritual. Desde un inicio, Satanás fue el que inició con esta fornicación. Dice en el capítulo 17 de Apocalipsis: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí nos dice en el capítulo 17 que esta gran ramera representa a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está sentada sobre la bestia, que es el Imperio Romano, pero la Iglesia Católica ha llevado a sus seguidores a la fornicación. A todos los moradores de la tierra, ningún ser humano se ha escapado de esta fornicación. La mayoría de los seres humanos, aún hasta los mismos judíos, han caído en la fornicación espiritual. Desde antes, desde el Antiguo Testamento, ellos fornicaron con sus dioses, con sus imágenes. Ellos cayeron en la fornicación espiritual. De tal manera que en el capítulo 17 dice que esta Iglesia Católica Romana ha llevado a todos los moradores de la tierra y todos se han embriagado con el vino de su fornicación. Hoy el mundo vive en la fornicación espiritual. Todos aquellos que participan de estas tradiciones que en estos fines de año se hacen, llamado como Navidad, y todas las tradiciones que hacen son fornicaciones, en la cual el hombre fornica a través y se embriaga con el vino de la fornicación de sus tradiciones. En esto se basa el pecado de Adán cuando Satanás la engañó.
la hizo caer en esta fornicación espiritual. Depositó el veneno pecaminoso de la mentira en sus almas. ¿Quién? ¿Qué ser humano no ha echado una mentira? Todos los seres humanos no aprendimos, sino que nacimos con la mentira. Pues bien, la mentira es el veneno que Satanás depositó en la vida del alma. La vida del alma está en la sangre. Por eso la vida del hombre se transmite por la sangre. Hechos 17:26. Por lo tanto, el veneno pecaminoso inyectado en esta pareja nos fue transmitido por medio de la sangre. La sangre de Cristo no tiene veneno. Cuando el Señor se hizo hombre, su sangre no tenía el veneno. No tenía veneno. Su sangre era preciosa e incorruptible. Él llevó sobre sí los pecados de muchos en la cruz donde murió y vertió su sangre. El día que el Señor murió, toda su sangre, cuando Cristo murió, toda su sangre fue derramada. Cuando Él murió, vertió toda su sangre. Toda su sangre. Cuando Cristo resucitó, no tenía sangre, aunque sí tenía huesos y carne. Cristo derramó su vida, es decir, su sangre, es decir, su alma, hasta la muerte. Isaías 53:12. En Cristo nuestra sangre fue derramada por completo, de modo que Satanás no tiene terreno para actuar en nosotros. La sangre de Cristo destruyó y puso fin a Satanás y a todo lo que se relaciona con la redención de Cristo. Cristo quitó los pecados del hombre. Nuestros pecados requieren la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió como nuestro sustituto, eliminó ante Dios la lista completa de nuestros pecados. Y cuando murió como nuestro representante, como la cabeza, nos libró de nuestros pecados. La muerte de Cristo cumplió dos propósitos de Dios. Dos problemas resolvió el Señor. Esta es la victoria de Cristo. Y ya se obtuvo. Dios nos dejó o nos ha dejado aquí en la tierra para que mantengamos esta victoria y la prediquemos a todas las criaturas. Colosenses capítulo 1, verso 23. El bautismo y el partimiento del pan, la cena del Señor, exhiben la victoria de la muerte de Cristo a los ángeles, al diablo, a las naciones y a todas las cosas. Los propósitos y las metas que Dios tiene en la redención son que seamos un pueblo especial de Dios. Tito capítulo 2 en el verso 14. Tito capítulo 2 verso 14. Importante para que nosotros demos testimonio del poder de Dios. En Tito, en el capítulo 2, en el verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de esta iniquidad y purificar para sí un pueblo especial, su posesión personal, celoso de buenas obras.
Esto es lo que el Señor quiere que seamos. Que seamos un sacrificio, que vivamos para Él y vivamos para Él. Romanos capítulo 14, en el verso 7. Qué importante. Cristo quiere que vivamos para Él. 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Nosotros no debemos de vivir para nosotros. Nosotros debemos de vivir para el Señor. Si nosotros vivimos para nosotros, entonces Cristo no tiene el primer lugar en nuestra vida. Si nosotros andamos conforme a lo de nosotros, entonces Cristo no tiene la preeminencia, el primer lugar. Pues si vivimos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Tampoco ninguno muere para sí. Qué importante. Si no vivimos para nosotros, también no debemos de morir para nosotros. Cuando nosotros vivimos para nosotros, entonces Cristo no tiene el primer lugar. Y cuando nosotros morimos para nosotros, tampoco Cristo tiene la preeminencia. Pero aquí lo importante es que nosotros debemos de vivir para Él, para Cristo. Y también nosotros, cuando moramos, no debemos de morir para nosotros. Si morimos para nosotros, tenemos temor a morir. Pero si nosotros morimos para Él, entonces no hay temor, porque morimos para Cristo. ¿Se imagina usted cuando alguien está muriendo y tenga esta inteligencia y esta sabiduría espiritual, que está muriendo para el Señor? No está muriendo para Él. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando nosotros entramos en este conocimiento espiritual, la muerte no tiene nada que hacer en nuestras vidas. También la Biblia dice que Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo, el templo que glorifica a Dios, que vivamos para Él. Vamos a ver Corintios 6, 19 a 20. Primera de Corintios 6, 19 a 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Nosotros le pertenecemos al Señor y somos del Señor. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15 de la 2 de Corintios, dice la Escritura, 5:15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Este ha sido la consecuencia de todos, creyentes o no creyentes, que aunque recibimos a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, no vivimos para Él, no predicamos para Él, no cantamos para Él. Dice que ya no debemos de vivir para nosotros, sino para aquel que murió por ellos y resucitó.
Entonces la Escritura nos exhorta que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo por vida o por muerte, ya que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora comprendemos lo que Pablo dijo en Filipenses en el capítulo 1, en el verso 20. Capítulo 1 de Filipenses, en el 1:20, donde dice: conforme anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo en mi cuerpo no tiene nada que ver la moral y la ética y el comportamiento que hoy se está predicando dentro de la iglesia. La amabilidad y el comportamiento nada tienen que ver. Solamente Cristo debe de ser magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora comprendemos por qué estos hombres no tenían temor a morir. Cuando los asesinaron y los mataron, ellos no tenían temor a morir porque iban a morir para el Señor y vivían a Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en una labor fructífera, no sé entonces qué escoger. Esto es lo que el apóstol nos exhorta para que Cristo sea nuestro vivir. La meta de la redención es darle a Cristo el primer lugar en todas las cosas. Y para que esto suceda, Él debe tener la preeminencia en nosotros. Nosotros somos las primicias de todas las cosas. Primero nosotros debemos sujetarnos a Cristo. Luego todas las cosas se sujetarán a Él. Todas las cosas se sujetarán a Él. ¿Cómo será esto? La cruz hace posible que Dios logre su meta en nosotros. Es decir, la cruz de Cristo hace que nosotros vivamos a Cristo, busquemos a Cristo y vivamos por Él. Es la cruz. La misma cruz hace que Cristo crezca en nosotros, que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca. La cruz hará que Cristo encuentre lugar en nuestro cuerpo. La cruz encontrará lugar para Cristo y hará que tenga el primer lugar. Si nosotros no tomamos la cruz de Cristo para morir a nuestros hábitos, jamás Cristo morará en nosotros. La cruz es la que abre el camino para que Cristo more en nuestros cuerpos. No es nuestro comportamiento, no son nuestros logros, sino es la cruz de Cristo. Dios actúa por medio de la cruz. Recordemos que la cruz a la que nosotros estamos hablando no es cruz física como lo hemos visto que lo hacen los movimientos religiosos, respetando una cruz de madera, arrodillándosele, haciéndole fiesta, pero que con su conducta, esa cruz de madera, ¿te ha cambiado tu manera de ser? No, porque esa cruz física no puede cambiar a la persona, solamente la cruz de Cristo puede cambiar y transformar a las personas. Esta cruz opera en nuestras circunstancias, escarbando hasta lo más recóndito de nuestro ser, haciendo que conozcamos a Cristo y seamos llenos de Él, a fin de que tenga Cristo la preeminencia en nosotros. La redención cumplió el plan que Dios se había propuesto antes de la fundación del mundo. Dicho plan
da la preeminencia en todas las cosas. Debemos olvidarnos de nuestros intereses personales, dedicarnos por completo, exclusivamente al cumplimiento del destino eterno de Dios, por el cual Cristo obtiene el primer lugar en todas las cosas. Cuando veamos al Cristo de Dios, dejaremos todo. Diremos, como dijo el apóstol San Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida del creyente es Cristo. Esta es la vida del creyente. La vida del creyente no es su vida natural, su vida es Cristo. Colosenses capítulo 3, en el verso 4. Colosenses 3, verso 4. Dice: cuando Cristo nuestra vida, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos su vida, la vida divina. Pero después, de allí en adelante, tenemos que vivir por esa vida. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria misma de Cristo. Y así, con esa vida, nosotros podemos crecer y tener el crecimiento adecuado. El hecho de que Cristo sea nuestra vida y que Él sea nuestro poder son dos cosas diferentes. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos tener la victoria? Cristo es nuestra victoria. No podemos tener una victoria como cristianos si no tomamos a Cristo como nuestra victoria. Cristo es nuestra vida. Esto es victoria. Esto es santidad. ¿Cómo puedo yo ser santo si no tomo a Cristo, si no vivo por su vida? Sin la vida de Cristo yo no puedo ser santo. Las religiones están perdidas, sus cosas, sus prácticas están perdidas. Esto de que este hombre de Roma, el líder del catolicismo, haga santos a las personas, esta es una mentira, una blasfemia, esto es un engaño, esta es la obra del diablo para engañar a la humanidad. La humanidad adora a los santos de madera, los santos de barro, pero esos no son santos, es la idolatría, es la fornicación espiritual. Si usted quiere ser un santo, tiene que tomar a Cristo como su vida. Recordemos que nada podemos hacer sin Cristo. Para que Cristo tenga la preeminencia, para que sea el primero en todas las cosas. Cristo lo es todo, de principio a fin. Aparte de Él no tenemos nada. La paz, la humildad, la paciencia, el amor, la ayuda, el amor a los demás, es Cristo. Hoy la gente ayuda a mucha gente, pero no es Cristo, son ellos. Cristo no tiene el primer lugar en sus obras. Cristo debe tener la preeminencia en todas las cosas. La vida, la victoria que Dios nos dio no es una cosa como la paciencia o la mansedumbre, sino que es el Cristo viviente. Cristo no remienda nuestras faltas. Nosotros no carecemos de paciencia, sino de vivir a Cristo. Cristo nunca corta un pedazo de sí mismo para remendar nuestros agujeros. Carecer de paciencia en realidad es carecer de Cristo. Porque Dios decía que Cristo tome el primer lugar en todas las cosas. Por lo tanto, darle muerte al yo no es santidad. Cristo es la santidad. Él debe tener la preeminencia
en todas las cosas. Si Dios quisiera que tuviéramos poder, solo bastaría con hacernos personas poderosas, pero Cristo no tendría el primer lugar en nosotros. Es una verdad. Si tú tienes un buen comportamiento y tienes mucha amabilidad, pero ¿dónde está Cristo? Cristo es el poder. Filipenses capítulo 4, en el verso 13. Los apóstoles dieron testimonio del poder de Dios en Cristo. Por eso el Señor nos ha dejado aquí en la tierra, para que nosotros demos testimonio del poder de Cristo. Ahora podemos entender muchas cosas. ¿Por qué Dios dejó al diablo, a Satanás aquí en el mundo, aquí en la tierra, para que nos molestara a nosotros, los creyentes, y a todo el mundo? Para que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, demos testimonio que Satanás está derrotado. Pensemos que si Dios hubiera destruido a Satanás y Satanás ya no existiera y yo fuera un cristiano que recibió a Cristo, pero ¿cómo voy a dar testimonio del poder de Dios si no he tenido ni un problema, ni una lucha? Pero el Señor dejó a Satanás aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos dar testimonio de su poder, de su poder. Así podemos nosotros decirle a la gente que en Cristo podemos vencer al diablo. Filipenses capítulo 4, en el verso 13. Dice: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Si nosotros queremos crecer, necesitamos a Cristo. Si nosotros vamos a salir a predicar, necesitamos a Cristo. Cristo tiene el primer lugar en nuestras predicaciones. ¿De qué sirve que la gente anda predicando casa por casa todos los días y le habla a mucha gente, pero no es Cristo, no tiene Cristo el primer lugar en sus predicaciones ni en su hablar? Pablo dijo: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el vivir del cristiano. En esto consiste vivir a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Así es como el Señor hace que nosotros, al recibirle, crezcamos a través de la cruz de Cristo. Si nosotros por el Espíritu hacemos morir todos los hábitos, entonces Cristo se forjará en nosotros. Y entonces nuestra vida, como seres humanos, manifestará a Cristo. Porque Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra vida. Cristo es la victoria misma. Cristo debe de tener la preeminencia en todas las cosas. La vida victoriosa que Dios nos dio no es una cosa como la paciencia, no. La mansedumbre es el Cristo viviente. Mi mansedumbre es Cristo. Mi paz es Cristo. Cristo es la victoria, Él es la paciencia. Lo que necesitamos no es paciencia, mansedumbre, amor, sino a Cristo. Él debe de tener la preeminencia en todas las cosas. Qué importante. Todas estas cosas, como la humildad y la mansedumbre y la bondad que el hombre tiene por su naturaleza, han invadido a la iglesia. La iglesia está invadida de un amor personal, de su bondad, de su mansedumbre, de su moral, de su ética, de su comportamiento. Todo eso que se predica no es Cristo. Ser buenos, ser amables, ser cariñosos, todo eso parece muy bueno,
Pero no es Cristo. Cristo es la bondad. Cristo es la paz. Todas esas cosas se pueden hacer sin Cristo. Pero no tiene Cristo el primer lugar en su comportamiento. Desde nuestro interior, Cristo manifiesta la paciencia, la mansedumbre. Si usted no tiene mansedumbre y tiene un carácter que no es tolerable, necesita buscar a Cristo y por medio del Espíritu hacer morir ese carácter para que Cristo se forje en usted. No busque la ética ni la moral. Todo eso aparte de Cristo, no. Dios no murió en la cruz para darnos paciencia y ser amables, nos dio a Cristo. Cristo produce la paciencia y el amor. Cristo manifiesta la paciencia, la mansedumbre, el amor. El hombre solo merece morir, no merece ninguna otra cosa. Cuando Dios creó a Adán, tenía un deseo y Adán debía haber obedecido ese deseo. Pero cuando Dios nos hizo de nuevo, el caso fue otro. Nos dio muerte a nosotros y Él vive su deseo en nuestro interior. No debemos solamente ver al Salvador como nuestro sustituto, quien murió en el Gólgota. Debemos ver al Señor que está en nosotros y que vive en nuestro lugar. Cristo es nuestra sabiduría de Dios. Primero Él llega a ser nuestra justicia, por lo cual fuimos salvos en el presente. Él es nuestro futuro, Él es nuestra santificación, por lo cual vivimos santamente. Y en el futuro Él es nuestra redención, por lo cual nuestro cuerpo será redimido. Cristo será nuestra redención. Qué importante. Entrar en esta victoria, debemos conocer cómo nosotros podemos entrar en esta victoria. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser creyentes triunfantes donde Cristo tenga el primer lugar? ¿Cómo podemos entrar en esta vida victoriosa? Primero debemos conocer el yo totalmente. El yo es nuestra voluntad, son nuestras decisiones, son lo que nosotros queremos. Primero tenemos que conocer el yo totalmente. Y tenemos que ver que lo único que el yo merece es morir. Cualquier esperanza en nosotros, en el yo, tiene que llegar a su fin. Si nosotros estamos pensando que nosotros podemos ser buenos sin Cristo, estamos equivocados. Cuando nosotros llegamos a nuestro fin, Dios empieza a actuar. No podemos recibir la victoria de Cristo si todavía tenemos esperanza en nosotros mismos. Vive nosotros, pero debemos darle libertad de que gobierne y reine en nosotros. Cristo no va a poder reinar si nosotros no le permitimos, mientras nosotros tengamos esperanzas en nosotros mismos de ser creyentes buenos. Ahora, ¿qué es el crecimiento? El aspecto placentero de la vida cristiana es el crecimiento. Debemos ser como niños, pero no infantiles. El crecimiento no es producido por el conocimiento bíblico, sino por tener más de Cristo y el ser llenos de Él. Este es el crecimiento. Permitir que Cristo crezca en nosotros. El crecimiento consiste en que yo mengue. Aún más es ponerle fin al ego. El crecimiento no es morirse. El crecimiento no es mirarse a sí mismo. Si uno se mira a sí mismo, puede ser relativamente humilde, pero no mirarse a uno mismo es ser absolutamente humilde. Crecer es permitir que Cristo tenga la preeminencia en nosotros. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe.
Lo que cuenta no es el conocimiento bíblico que tengamos, sino nuestra consagración. Cuanto nos hayamos dejado de las manos de Dios y cuanto dejemos que Cristo tenga la preeminencia, el verdadero conocimiento, el verdadero crecimiento consiste en permitir que Cristo sea magnificado en nosotros. Debemos consagrarnos con todo nuestro corazón. Si no vemos nuestra inmensa debilidad, no podemos aceptar la cruz, ni consagrarnos por completo, ni traspasar todos nuestros derechos a las manos del Señor, para permitir al Señor que Él crezca en nosotros. Después de consagrarnos, tenemos que creer que Cristo vive por medio de nosotros y que ya le entregamos nuestros derechos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo debe de tener la preeminencia en nuestra vida, no las cosas materiales, no nuestros negocios, no nuestros estudios, no nuestros trabajos, no nuestras cosas, no nuestra predicación, no nuestras familias, esposa, hijos, padre. Ellos no deben de tener el primer lugar en nuestra vida. Leamos Lucas capítulo 9. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, en el verso, Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Qué importante es que veamos que Cristo debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Cristo debe tener la preeminencia. 9:57 del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 9. En el verso 9:57 dice: yendo ellos por el camino, uno dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Esta persona dijo: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él dijo: Señor, permíteme que primero vaya, entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Esto es tomar a Cristo como el primer lugar. El Señor le dijo a este hombre: ahorita te sigo, Señor, pero deja que voy a enterrar a mi Padre. No, Cristo tiene el primer lugar en nuestras vidas. Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, en el verso 49. 12:49 del Evangelio de San Lucas dice de esta manera: fuego vine a echar sobre la tierra, y como quisiera que ya tuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, como me angustio hasta que se cumpla. ¿Penséis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo no, sino más bien división. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Por qué hay esta división en la familia? Porque algunos dentro de la familia no toman a Cristo como la preeminencia, no toman a Cristo como el primer lugar en sus vidas. En Lucas, en el capítulo 14, en el verso 25 del Evangelio de San Lucas, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún la vida de su alma, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánta gente hoy no ha recibido el Evangelio porque su papá y su mamá no lo dejan que reciba el Evangelio? ¿Cuánta gente se ha muerto y han muerto y no han recibido a Cristo porque sus padres les prohibieron recibir a Cristo? ¿Cuánta gente hoy vive
y ha entendido que Cristo es el camino, pero su esposa no lo deja tomar a Cristo como su salvación. ¿Cuánta gente le hace caso a su esposa, le hace caso a sus hijos y no toman a Cristo como su Salvador? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre. Cristo debe de tener el primer lugar en nuestras vidas, antes que nuestros padres, antes que nuestros hijos y antes que nuestra esposa. Esto es lo que significa tomar a Cristo como nuestra fuerza, como nuestro poder. Seguir al Señor como una carrera requiere que nosotros dediquemos a ella todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. Qué importante es, si vamos a nosotros a seguir a Cristo, si vamos a recibir la salvación, significa ser salvo de la condenación eterna. Pero seguir al Señor como una carrera es disfrutarle como la salvación o bendición de la salvación de Dios. Esto requiere que uno renuncie a todos los placeres mundanos y aún su propia vida y llevar la cruz de Cristo. Si queremos que Cristo tenga el primer lugar en nuestras vidas, tenemos que renunciar a lo que dice Lucas capítulo 14 en el verso 28. Donde dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a burlarse de él. Y siendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Sino cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, todo aquel que entre vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No podemos nosotros ser discípulos del Señor nada más con reunirnos o estar leyendo la Escritura. Así es el movimiento cristiano hoy en día. Se reúnen, tienen años en reunión, pero no crecen, no dejan las cosas. No, Cristo no tiene el primer lugar en nuestras cosas. Si vamos a trabajar, Cristo tiene el primer lugar. En todo lo que hacemos, Cristo tiene el primer lugar en todas las cosas. Lo que el Señor dijo en Lucas 14 al 28 y 35 y al 31 indica que seguir al Señor es seguirle como una carrera que nosotros tenemos por delante. Requiere que nosotros dediquemos a ella todo lo que tenemos, todo lo que podamos hacer. De otro modo, fracasaremos y nosotros no podremos alcanzar esta victoria y nos convertiremos en lo que dijo el Señor en el verso 31, en la sal insípida, que va a ser arrojada del dominio glorioso. Y vamos a ser arrojados a una esfera de vergüenza. Eso es lo que vamos a hacer. Leamos el 31. El 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero o considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Qué grande es el Señor. Por eso el Señor en este día nos habla que para nosotros, los que hemos recibido, sea Cristo el que tenga el primer lugar en nuestras vidas. Si Cristo no tiene la preeminencia en nuestras vidas, tenemos que nosotros menguar para que Cristo vive en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que en este día, Señor, seas tú el que tome el primer lugar en nuestras vidas. Bendito seas mi Señor y Salvador. Gracias te damos por este momento tan agradable, porque pudimos ver, Señor, lo que tú quieres que veamos. Que tu Hijo sea el que tome el primer lugar en nuestras vidas. Amén.